Muy buenas tardes a todos. La investigación que vamos a presentar se denomina Habilidades de Pensamiento Crítico a partir de la propuesta de lectura minuciosa y escritura sustantiva en las ciencias sociales, elaborada por el docente Miguel Alfonso Díaz Parra, perteneciente a la Secretaría de Educación de Bogotá. Bueno, entonces en cuanto a las partes de la ponencia, esta investigación es producto de un proceso de trabajo desarrollado desde el año 2018 hasta el año 2021 en el Colegio Carlos Albano Holguín de la ciudad de Bogotá. Por tanto, vamos a presentar cuatro momentos en particular. Uno es el planteamiento del problema, el segundo momento el marco teórico, el tercer momento la metodología aplicada y un cuarto momento sobre resultados y conclusiones. Del problema, la intención investigativa se originó a partir de una situación problemática en las condiciones de aprendizaje de las ciencias sociales, con dos factores. Uno, pues el distanciamiento entre los procesos de lectura y escritura escolar, con las habilidades de formación en pensamiento y expresión verbal que se podían dar de una forma más asertiva desde las clases de ciencias sociales. Y por el otro lado, la falta de coherencia entre las teorías disciplinares implementadas a nivel curricular y la pertinencia de las estrategias didácticas que se daban en el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales desde la cotidianidad. Ello pues tenía la intencionalidad, obviamente, esos problemas de poder organizar unos propósitos, que era, primero, poner en evidencia la percepción de la realidad de manera implícita y explícita, es decir, a partir de una lectura contextual, y segundo, pues expresar lo que sentimos a partir de esas lecturas de la realidad de forma reflexiva, que conjugara los elementos más importantes de las ciencias sociales como lo son el manejo de las temporalidades y las espacialidades, y que eso pudiera ser materializado por medio de diferentes formas de escritura. Planteamiento de la pregunta de investigación y a los objetivos. Pues la pregunta que surgió fue cómo desarrollar habilidades de pensamiento crítico que permitieran un mejor desempeño en los procesos de lectura y escritura y expresión verbal en las clases de ciencias sociales. Con ello, pues se formularon unos objetivos. En lo general era establecer cómo las habilidades de pensamiento crítico posibilitan emprender mejores procesos de lectura, escritura y expresión verbal, como lo habíamos mencionado, a la vez de unos objetivos específicos como identificar la relación entre habilidades de pensamiento crítico y las prácticas de estudio a partir de las pruebas que se desarrollaron. Segundo, describir los niveles de lectura minuciosa, escritura sustantiva y expresión verbal alcanzados a partir también de los cuestionarios diseñados. Y por último, contrastar los resultados generales de estos cuestionarios con las percepciones de los estudiantes y el docente investigador sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, lectura y escritura. En cuanto a nuestro marco teórico que fundamenta la investigación, la literatura sobre el pensamiento crítico y todo lo que tiene que ver con procesos de lectura y escritura se han constituido desde varias conceptualizaciones que las articulamos desde tres perspectivas. Entonces, la primera, en el caso del pensamiento crítico, es visto desde la formación de pensamiento por etapas de acción reflexiva, particularmente el legado que nos dejó John Dewey en las primeras décadas del siglo XX. La segunda, a partir de las dimensiones del pensamiento aplicados a la solución de problemas, como el caso de Gleiser, Watson, Dunker y Halper para las décadas más recientes. La tercera perspectiva parte del racionamiento reflexivo que tiene en cuenta múltiples factores, como cuáles, como los procesos de pensamiento en cuanto a la interpretación, análisis y evaluación, en el caso de Facione, en cuanto a los componentes del pensamiento, es decir, la comprensión lectora, el arte de hacer preguntas y escribir, el argumentar, reflexionar, tomar decisiones y valorar el conocimiento, particularmente del autor que más trabajamos en esta investigación, que es Paul Wilder, así como pues elementos de otros autores como el caso de Causado, Santos y Calderón para el año 2015 que trabajaron también este factor. Y por último, en cuanto a la intencionalidad del pensamiento, en la innovación, creatividad, investigación, formación filosófica, ética y social para la vida, retomado de Agredo y Urbano en el año 2013. La lectura y escritura crítica en ciencias sociales, la literatura que nosotros retomamos enfatizó en el desarrollo de habilidades aplicadas a los procesos de aprendizaje en la enseñanza de la historia particularmente. Se resaltan trabajos como los de Eisenberg, Monroy, asimismo en la teorización de las prácticas de lectura y escritura en las ciencias sociales, lo propuesto por Lerner, Eisenberg y Spinoza, particularmente en estas últimas dos décadas. Asimismo, en este marco teórico se desarrollaron unas categorías que las vamos a nombrar, que se podrán profundizar más en el documento de la ponencia, que son las siguientes. Entonces, las categorías como habilidades de pensamiento crítico, la categoría estándares universales para las ciencias sociales, que es retomada de Podielder, pero asumida por el investigador, con unas subcategorías como claridad, precisión, relevancia, profundidad, lógica, exactitud, importancia y justicia, como parte de esos estándares para las ciencias sociales.
Encontramos también la categoría de hábitos de estudio, donde encontramos las subcategorías que hacen parte también de este ejercicio, como la motivación para estudiar, la concentración, el tiempo de estudio y las técnicas de estudio. Y por último, que es fundamental, que parten de estas anteriores, están los niveles de lectura minuciosa y de escritura sustantiva, en donde aparecen diferentes categorías, como exploro mis ideas, los procesos de expresión verbal, anuncio con mis propias palabras las ideas principales, analizo lo que leo, lo que escribo y lo que hablo, evalúo lo que leo, lo que escribo y lo que hablo, desde el papel o el rol del autor, es la última categoría. El proceso investigativo se desarrolló de los métodos mixtos a partir de un paradigma pragmático y un diseño concurrente de investigación. Se tuvo en cuenta desde el enfoque cuantitativo cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, en este caso las pruebas HAT-IL, y la prueba que se desarrolló sobre niveles de lectura minuciosa y escritura sustantiva. Desde el enfoque cualitativo, pues se tuvo en cuenta las técnicas de la observación participante, el grupo focal y las entrevistas semiestructuradas. La muestra con la que se implementó la investigación fue de 150 estudiantes suscritos en cada nivel o grado en la jornada de la tarde del Colegio Carlos Albano Holguín, comprendidos desde el año 2018 al 2021, en edades entre los 10 y los 15 años. En cuanto a los resultados, pues acá vemos una gráfica que nos resume todo lo que se presenta en uno de las categorías de análisis y los objetivos para plantear. En cuanto a la prueba HALT-IL, se desarrolló en tres momentos clave de la investigación. Es un cuestionario con 51 reactivos en la escala Likert. Y se hizo sobre dos componentes, el componente X, que representa la frecuencia, y el Y, la dificultad, teniendo en cuenta pues las recomendaciones de Hernández y Carrera. Estos resultados dependen de situaciones particulares que cambiaron el desarrollo investigativo que se llevó a cabo en el curso en cuanto a la presencialidad y la virtualidad escolar, propiamente del proceso de la pandemia y prepandemia y pospandemia. De esta manera vemos que en los tres momentos, en un primer momento hay pues, un porcentaje importante del ejercicio del desarrollo de las prácticas de estudio y de las habilidades de pensamiento crítico, con una mejoría en el segundo momento, particularmente en el 2019, en donde pues la presencialidad y las condiciones propias del desarrollo de las estrategias didácticas permitieron avanzar en ese campo de tanto del hábito de estudio como tal, de la práctica de estudio, como el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Y vemos también ya una disminución para el 2020, pues por las condiciones que habíamos planteado previamente, que es lo que tiene que ver con la no presencialidad. Sin embargo, pues nosotros resaltamos algo importante dentro de este ejercicio, que es que siempre se mantuvo un acompañamiento tanto presencial como virtual, y que ese acompañamiento que se hizo tanto virtual como presencial, digamos que las habilidades de pensamiento crítico, su descenso no fue tan drástico como con algunas otras que ocurrieron en cuanto a las prácticas de estudio, ya que como lo plantea Juárez y Zapata en el 2021, pues el estudiante puso en marcha dos mecanismos importantes asociados con la autorregulación, que no los principios del pensamiento crítico, que es la evaluación, es decir, darse cuenta si ha ido entendiendo y que ha aprendido, y la regulación, es decir, buscar estrategias para corregir en caso de que la evaluación resulte insatisfactoria, que fue un elemento fundamental durante estos 3 años y sobre todo durante el año 2020 y 2021. Y de acuerdo con las pruebas aplicadas, las habilidades de pensamiento crítico para el año 2018, como les decía ahorita, no alcanzaban el 50%. En tanto, se iniciaba con la implementación de las unidades didácticas propuestas con las actividades de lectura y escritura crítica. Y los estudiantes no reconocían claramente las estructuras inherentes al acto de pensar. Ya para el 2019 el incremento de habilidades de competencias fue significativo, ya que alcanzó un 92%, que nos lleva a tener en cuenta dos cosas importantes o dos factores. Por un lado, las estrategias didácticas implementadas y los procesos evaluativos aplicados para verificar cómo se alcanzaron estos aprendizajes. Y eso fue lo que avanzamos a mencionar la parte anterior. Asimismo, pues los estudiantes que hicieron parte de las entrevistas el año anterior reconocían que ese acompañamiento virtual y lo que se había desarrollado previamente a la pandemia les había posibilitado generar más condiciones de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, así como mejorar algunos procesos de lectura y escritura que se habían empezado como parte de la propuesta didáctica desde el 2018, y que para el 2021 pues tenían mejores condiciones en cuanto a algunas de estas habilidades. Como el cuestionario anterior, se diseñó teniendo en cuenta la escala Likert con 46 reactivos con las mismas condiciones y aprobación de los mismos. Sin embargo, es importante pues aquí aclarar que cuando hablamos de expresión verbal en el aula,
Lo decimos desde la siguiente perspectiva. Es la expresión verbal que trata sobre la condición que tienen los estudiantes y el docente o los docentes de presentar y explorar aquellos procesos que impulsan a las personas a hacer de una manera particular y de pronunciarse desde sus prácticas de comunicación e interpelación que van relacionadas, esta categoría de expresión verbal va relacionada pues con los niveles de lectura y escritura que también ya habíamos visto en diapositiva anterior. De estos resultados se puede destacar que hubo una mejoría gradual en los diferentes niveles de lectura y escritura, a excepción del quinto, así como una baja significativa de las habilidades para expresarse en el aula de clases. Ello se puede evidenciar al comparar el primer momento con el segundo momento. Además, lo muestra la línea de tendencia presentada en la gráfica que estamos mostrando. El primer porcentaje pues corresponde al nivel de lectura y el segundo al de escritura. De esta forma, al contrastar estos dos resultados con el grupo focal desarrollado, los estudiantes pudieron evidenciar que mejoraron significativamente los niveles de lectura y escritura. Primero, al utilizar la coevaluación de lecturas, ya sea de textos especializados en historia como los que propusimos para la investigación, y de los diferentes escritos creados por ellos mismos a lo largo de la implementación. Esto pues nos llevó a que, de acuerdo pues a lo que se observó en la investigación, los estudiantes basaran sus ejercicios de lectura y escritura en las temáticas que se relacionaban tanto con las unidades didácticas como con los capítulos de los libros guías seleccionados y a la vez con la posición personal. Y eso lo tuvimos en cuenta en las notas de campo que llevaba el docente investigador en cuanto a los procesos de auto, coevaluación y heteroevaluación. Además, en palabras de Lerner, se optimizó con mayor precisión en los niveles de análisis y evaluación tanto de lo que leen como en lo que escriben, y de acuerdo con lo estipulado para su formación escolar, alcanzaron significativamente habilidades de pensamiento crítico que no habían desarrollado previamente al ejercicio. Y por último, en cuanto a la expresión verbal en el aula, el factor primordial para su descenso en el 2020 pues correspondió a una condición previamente mencionada, como fue la época de la pandemia. En este aspecto se resalta un elemento importante que afectará no solo la comunicación, sino la dinámica general de la educación y que por tanto sobresale un aspecto importantísimo señalado por la CEPAL, en la cual nos dice que la desigualdad en el acceso de oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas preexistentes en materia de acceso a la información y el conocimiento, ¿sí? Y que por tanto, pues esa brecha se vio reflejada directamente en la realidad de cada uno de los hogares de los estudiantes que estuvieron de una u otra manera vinculados presencial y después virtualmente, sin las condiciones básicas y necesarias para que se pueda desarrollar un proceso de aprendizaje con todas las garantías posibles en un sistema educativo como el nuestro. Se puede reconocer que las habilidades de leer, escribir y pensar en el aula de clase son condiciones necesarias para un ejercicio pleno de comprensión de la realidad social. Las temporalidades y espacialidades contemporáneas transitan pues de lo real a lo virtual y viceversa, así como del texto al hipertexto y al contexto. En consecuencia, el pensamiento crítico es una forma elemental para poder entender integral e interdisciplinariamente el mundo que nos rodea. Y si además lo utilizamos correctamente desde la lectura, la escritura y la expresión verbal, las valoraciones de las acciones humanas serán mejor asumidas en las prácticas cotidianas de los estudiantes. Pues además agregamos que los ejercicios escriturales como producto de la lectura multimodal en ciencias sociales se convierten en una alternativa para alcanzar aprendizajes que superan la reproducción de conceptos y lleva a los estudiantes a construir saberes sobre el tema o problema planteado. Todo ello, pues al intercambiar saberes e interpretaciones sociales entre docentes, estudiantes y el contexto, permite superar la afirmación se vale todo y posibilita un pensamiento reflexivo que se basa en la comprensión de los textos, la valoración de las fuentes de información y la apropiación del pasado interpretado desde el presente. Son las principales referencias que retomamos de toda la investigación. Sin embargo, pues en el producto escritural se desarrollan más en detalle las otras que fueron fundamentales. Y muchas gracias por toda su atención y estaré atento a las preguntas.